Pedí al Señor que me diera una palabra, ¿verdad? Para traer en este día una palabra, hermanos, que realmente edifique, ¿verdad? Que bendiga. Y sabe, toda esta semana el Señor nos vino hablando, hermanos, sobre la obediencia, sobre ponernos a cuenta, ¿verdad? Porque sabe, yo he sido criado en la vieja escuela, digamos, ¿verdad? Y siempre se me ha enseñado a predicar en contra del pecado, a redarguir en contra de lo que no edifica, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de predicar, hermano, sobre lo que dice la Escritura, amén, y a su nombre. Porque, hermanos, ¿sabe? En la iglesia que estamos nosotros hay muchos jóvenes, todos esos jóvenes que usted ve ahí, nos han acompañado en este día, mira la pastora, y son discípulos, son almas que el Señor trajo, ¿verdad? Y es bueno dar una buena base en este tiempo a los jóvenes y enseñarles, ¿verdad?, lo que el pecado produce, ¿verdad? Y no torcer las cosas, ¿verdad? Porque, aunque no, ¿sabe? Yo el otro día hablaba, ¿no? Dios me daba esa palabra en Salmo 73, ¿verdad? Donde Asaf, ¿verdad?, decía el Señor, Dios es bueno, pero ¿cómo prosperan los malos, verdad? Y muchas veces estamos en este pensamiento. Pero dice la palabra, hermano, que el justo con dificultad se salva. Dice, ¿dónde terminará el impío? ¿Verdad? Y realmente, hermano, es algo que siempre hacemos hincapié, ¿verdad? En que los jóvenes en este tiempo, hermano, puedan tener una sana doctrina, ¿verdad? Quizá, hermano, no tenemos, como se dice, mega iglesia, pero, ¿sabe? Tratamos siempre de predicar la verdad, y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos se va a predicar, ¿por qué? ¿Cómo? Por el testimonio, ¿verdad? El testimonio va a ser el que habla. Y sabe, yo quiero hablarle en este día de una palabra que el Señor me dio, porque a veces estamos en un doble pensamiento, ¿verdad? A veces asistimos a la iglesia, pero nuestro corazón, ¿cómo está delante de Dios? A veces asistimos a la iglesia, hermanos, cansados, trabajados, cuando su palabra dice, vení a mí todo lo que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar, ¿verdad? ¿Sabe? Es tiempo, hermano, que volvamos a encendernos, que volvamos, hermano, a la sana doctrina, a esa raíz, hermano, que mucho se ha perdido en este tiempo, ¿verdad? Porque hoy, hermano, no se reprende el pecado, no se reprende las cosas malas, cuando la Biblia enseña y dice, ¿verdad? A lo bueno le debemos llamar bueno y a lo malo, malo. Dice, ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo, bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que ser en este tiempo, no importa que tengamos muchos seguidores, muchos likes, lo más importante, hermano, que prediquemos la verdad. ¿Se da cuenta? Y sabe, yo siempre digo en la iglesia ahí donde estamos nosotros pastoreando junto a mi esposa, que no damos caramelos. Amén. Y es su nombre. No damos caramelos. No damos caramelos. Siempre tratamos de predicar la verdad para que te despiertes, para que salgas de la comodidad, ¿verdad? Porque Dios no nos quiere en la comodidad. Dios siempre quiere, hermano, que nos esforcemos un poco más. Esto debe ir de aumento en aumento, no siempre quedarme lo mismo. ¿Sabe? Yo siempre digo, en los años que usted pasa, a fin de año usted debe hacer una cuenta. Vio que algunos cuentan cuánto gastaron, cuánto invirtieron, cuánto ganaron, cuánto perdieron. Bueno, usted debe hacer esta cuenta. Cuánto avanzó en las cosas de Dios, cuánto extendió estaca, cuánto en este tiempo obró. Porque, ¿sabe? Yo siempre le digo a mis discípulos, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros decimos feliz año nuevo y hemos tenido ese año como el año anterior, el anterior y el anterior. Amén. Quizá en fracaso, quizá en tristeza, derrotado, no avanzamos, no hemos predicado, no hemos conquistado. Romanos 8:37 dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermano, palabra que todos las sabemos, ¿verdad? Y sabe, yo no vine a enseñarle nada, sino que vine en este día a traer la palabra que Dios me habló. Y sabe, hay una cosa que en este tiempo le pasa mucho a la iglesia y al pueblo de Dios,
y es que pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios, hermano, se ha olvidado de nosotros, que muchas veces lo que, hermano, se profetizó en nuestra vida, no lo alcanzaremos, no lo lograremos. Y sabe, es algo que esto nos pone mal, nos paraliza, y muchas veces nos hace tener, hermano, el mismo año que el año anterior. No conquisté, no vino la promesa de Dios, y a su nombre. ¿Sabe? Así estamos muchas veces en dos pensamientos. Cristo me desamparó, Dios no me escucha. Pero sabe, es tiempo también que nos preguntemos, ¿Dios es capaz de olvidarse de usted y de mí? Yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque no es su carácter. Dice la palabra que Él no se puede volver de lo que Él dijo. Él dijo que hará y lo hará. Dice, Él no es hombre, ni hijo de hombre, para arrepentirse y para no hacer. Él lo dijo, Él lo hará. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos cómo obra Dios, ¿verdad? Y lo hablaba el Espíritu Santo recién acá. No sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos mucho más altos que usted y que yo. Pero dice que nos va a dar el fin que esperamos. ¿Sabe? Yo quiero que me acompañen este día, Isaías 49:17. No me quiero explayar mucho. Isaías 49:14, perdón. Y a su nombre. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que dice esta palabra. Isaías 49:14. Pero si vamos al título del versículo 8, dice, Dios promete restaurar a Sión. Como alguna vez Dios prometió algo en tu vida. Como Dios está trabajando quizá en silencio, o quizá te está pasando, ¿sabe? Me acuerdo que a mí me enseñaron que el Señor te pasa a veces por la lija, ¿viste? Para romper asperezas, estructuras, ¿verdad? Amén. Pero lleva por título, Dios promete restaurar a Sión. Gracias, Dios le bendiga. Y dice esta palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y pregunta en el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Vamos, ¿quién para Dios es el fuerte? Y a su nombre. Pero mire, lo dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Sigue diciendo en el 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. En su nombre. Wow, yo veía esta palabra que Dios me daba y decía, qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas promesas el Señor nos da, ¿verdad? Muchas profecías, y a veces por nuestra falta de fe no se cumplen. Y a su nombre. Y sabe, me hace recordar en el tiempo que yo empecé, al poco tiempo ya, el que era mi pastor en ese tiempo me decía, mira, el llamado está sobre tu cabeza, y ¿sabe qué? Yo no quería saber nada. Amén. ¿Cuánto le pasa? Amén. Yo era joven, hermano, era impetuoso, era un tipo que Dios lo sacó de lo vil, de lo menospreciado, hermano. Yo estaba en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, tuve que ir arrastrándome a los pies de Cristo. Para mí no era fácil, y que ya en un tiempo me decía, mirá,
vas a ser un evangelista y el llamado está sobre tu cabeza y ¿sabes? Yo decía amén, 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 pero no quería saber nada. Mire, usted no me diga que estaba gozoso porque a veces no nos vemos en ese lugar, ¿verdad? Yo todavía fumaba cigarro. Yo decía amén, amén, pero cada vez que me lo... Encima, póngale, lo iba a acompañar a mi pastor a otra iglesia, él predicaba y me ministraba un siervo de esa casa y me decía lo mismo. Dios te está llamando para trabajar. Y yo amén, 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 pero no quería saber nada. Luego comencé a ponerme a cuenta con Dios, empecé a diezmar, empecé, hermano, a congregarme firme. San Juan 15:5 dice, apartado de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y me había apartado un tiempo, no iba a la iglesia, me había afanado por la plata, por el trabajo. Y me empezó a ir mal de nuevo. Así que decidí regresar, pero esta vez a ponerme las pilas, como se diría, ¿no? Entonces mi pastor me dijo, bueno, ponete a cuenta. Y ahí con mi esposa nos pusimos a cuenta, empezamos, hermano, porque hay que estar a cuenta con Dios, ¿verdad? Jeremías 1:17 dice, venid y estemos a cuenta. Y así, hermano, empezamos a servir. Porque incluso yo le decía a mi pastor, pero, ¿sabes? Me daba vergüenza saludarlo a mi pastor. Porque, hermano, yo tenía olor a cigarro y el que no fuma, yo hoy, si vuelvo a alguien que fuma, me doy cuenta que fumó, que tomó. Ya me daba vergüenza saludarlo y él me decía, tenés que servir. Y yo le decía, pero pará, pastor, yo estoy haciendo malas cosas, ¿usted no se da cuenta? Y él me decía, sí, pero me citaba esa palabra de los 10 leprosos, ¿verdad? Que cuando iban caminando al templo a agradecer, yo los iba limpiando, ¿verdad? Y ahí empecé, hermano, a servir a Dios. Ahí, con un pie adentro, otro afuera, hasta que Dios me fue llevando, todo lo que estaba cojo, Dios lo puso de nuevo en la brecha y empecé a servir a Dios, fui ungido como obrero y ahí, hermano, decidí, hermano, seguirle a Cristo de verdad, pero de verdad, con mis 2 pies, con mi cabeza, con mis ojos, con mi oreja, y venían muchas promesas, ¿verdad?, sobre mi vida. Y sabes, yo no veía la mano de Dios, y sabes, muchas veces cuando Dios no me hablaba, cuando Dios, hermano, pasaba un tiempo en que yo no quería aceptar el proceso, también pensaba que Dios me había olvidado. Y era muy duro. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque muchas veces predicamos en la calle, le decimos a la gente, Dios te va a salvar, Dios va a obrar, Dios te va a bendecir. Y cuando vienen esas personas, hermano, están esperando algo. Y muchas veces no sabemos decirle la verdad, que esto es para valientes, que esto es para esforzados, que esto es una cuestión de fe, de permanencia. Y a su nombre. Y ahí empecé, me puse las pilas, ¿no? Ahí empecé, hermano. Incluso se había levantado mi familia porque me ungieron y al poco tiempo ya vinieron a la fiesta. Y saben, mi familia se hacía daiquiri, estábamos toda la noche bailando hasta el otro día. Y a su nombre. Y festejamos supuestamente el cumpleaños de Jesús y usted sabe que bíblicamente no es el cumpleaños de Jesús. Y a su nombre. Y sabe, ese día, nosotros ya ungidos como obreros, solamente obreros, porque algunos dicen, es un obrero nomás. Pero sabe, yo decía, voy a ser el obrero. Amén. Voy a ser el obrero. Voy a resaltar, me voy a forzar, voy a ser valiente. Y esto es lo que muchas veces perdemos porque pensamos que Dios nos olvidó. Olvidamos el primer amor, hermano, nos apagamos. Santo. Pensamos que Dios ya no me ama, que ya no me va a usar. ¿Cuántas cosas pensamos, verdad? Ya me recuerdo de esa Navidad, hermano, yo cené con ellos y después me aparté, fui al patio de mi casa y me senté ahí a tomar mate y a leer la Biblia. Y sabe, yo recuerdo que me empezaron a decir, ¿qué te hace el santucho ahora? Y me empezaron a criticar. Y antes, cuando yo estaba en la esquina, cuando estaba perdido, cuando andaba en cosas malas, nadie le molestaba, hermano. Yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad?
Y ahí el Señor comenzó un proceso donde ya no tenía mi familia, donde mi familia me tomaba como que yo me quería hacer el santo ahora. Ellos eran cristianos, fueron los que me predicaron a mí, pero vivían un evangelio como ellos querían. Y hay una sola parte, hay una sola forma de vivir el evangelio, hermano, en los mandamientos, en los estatutos de Dios. Entonces, ¿sabe? Comenzó ese proceso donde me dolía no tener a mi familia, donde parece que me había quedado solo. Recuerdo, tenía miles de amigos, hermano. Los viernes venían moto, auto a mi casa, ahí comprábamos alcohol, nos íbamos al baile. Y sabe, cuando yo le conté a mis amigos que conocí a Cristo, que me hizo bien, sabe, todos se empezaron a alejar. Y ahí comenzó el proceso de Dios en mi vida. Y sabe, sentía que Dios se había olvidado, porque lo más que una persona siente es, hermano, que se queda sola, que ya no puede vivir como vivía en el mundo, quizás haciendo pases de mano, guiñando el ojo, y a su nombre. Y ahí, hermano, comencé a entender, pero también sentí, hermano, que Dios me había olvidado, que Dios ya no me defendía, que el Señor ya no me amparaba, que tenía que pasar procesos de dolor, que me dolían, que me parecían injustos, pero, hermano, también entendí, ¿verdad?, que Dios no se olvida de nosotros. Y esta palabra dice: he aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ¿sabe? Algo que es grabado en algo es para siempre. ¿Vio el anillo que usted tiene de casamiento? Ahí dice el nombre de esa persona, ¿verdad? Y aunque esto es algo que va a perecer, que es un metal, hermanos, sabemos que lo que es grabado en algún lugar es para siempre, es algo para conmemorar. Y yo, hermano, aunque en ese tiempo yo decía, hermano, Dios se olvidó de mí, Dios, esta palabra me develaba en aquel tiempo que Dios me amaba. Y a veces queremos entender el amor de Dios, o queremos explicarlo, ¿verdad? Pero sabe, el amor de Dios no se puede medir, no se puede, hermano, no podemos decir cuán profundo es, cuán alto, cuán grande. Y a su nombre. Y a veces decimos tener el amor de Dios, pero nos ponemos a ver el noticiero y ¿qué decimos? A esto hay que matar, a esto hay que crucificarlo, mirá cómo le roban a las mujeres. Y sí, nos da bronca, hermano, pero sabe, dice la palabra que Dios saca el sol para los justos y para los injustos, para los buenos y para los malos. ¿Quién nos puso a nosotros como jueces, verdad? Sabe, yo cada vez que veo a un joven que viene de esa manera, hermano, y golpea, yo digo, esto es lo que Dios quiere que atendamos, esto es lo que Dios quiere que salvemos, que rescatemos, ¿verdad? Pero Dios, hermano, no se olvida de nosotros. Dios, hermano, no nos puede olvidar, porque no es su naturaleza. El amor de Dios, hermano, no lo podemos medir, no lo podemos comprender. ¿Sabe usted que un violador, si se arrepiente, Dios lo perdona? ¿Hola? Se me fueron los amén. Y aunque a usted no le parezca, y aunque usted no le enoje, y aunque usted no me invite nunca más a predicar, hermano, es la verdad. Dice la palabra que cuando Jesús estaba crucificado, uno de los ladrones, hermano, que reconoció, hermano, dice que uno le escarnecía, le decía, si sos Dios, salvate a vos y salvanos a nosotros. Mas el otro, hermano, dijo, nosotros merecemos esto, pero este hombre nada hizo. Amén. Y le dijo, recuérdame hoy cuando estés con tu padre. Y él le dijo de cierto, mire, y era un ladrón, hermano, que no leía la palabra, que no sabía la doctrina, hermano, que no se había comido los papiros, que no era fariseo, que no oraba, que no ayunaba, no hacía nada, pero creyó en ese instante, ¿verdad? Y esto es lo maravilloso del amor de Dios. Hoy Dios te dice, aunque tu madre te haya olvidado, yo no me olvidé de vos. Aunque los que te amaban se alejaron de vos, yo no me alejé. Si es para Dios, es la suerte. Y es que a veces, hermanos, queremos llevarnos bien con todos.
Pero Dios también quita personas de tu lado, de tu alrededor, porque Él oye cosas que usted no oye. ¿Sabe? Yo en ese proceso no lo podía entender. Yo decía, ¿cómo puede ser si le estoy mostrando algo bueno? ¿Cómo puede ser si yo le estoy presentando a Cristo, que es algo bueno? Y Dios fue sacando esas personas de adelante mío, de alrededor mío. Y aunque me dolía, hermano, esta palabra venía a mi corazón, venía a mi mente, me enseñaba, me limpiaba, me alentaba. No sé quiénes son los que se fueron del lado tuyo, pero quédate tranquilo, porque si Dios quiere volverlo a poner, lo va a poner. Amén. No importa quién te abandonó, porque hoy decidiste seguir a Cristo. No importa quiénes se levanten en tu contra. Él siempre va a estar para abrazarte, para consolarte. ¿Sabe? Algunas personas me dicen, ¿y dónde está Dios, pastor? Mira los problemas que tengo. Yo les digo, ¿sabes dónde está Dios? Donde lo dejaste. Donde le dijiste, acá no te metas más. Acá sigo mi vida, hago mi vida como quiero. Eso es lo que muchas veces hacemos, hermano. Cuando la Biblia nos enseña algo, nosotros muchas veces tomamos decisiones en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento. Y a su nombre. ¿Sabes? Muchas veces también sentimos que Dios no nos ama o que Dios nos olvidó. ¿Sabe por qué? Porque sus planes son más altos. Y a veces mis planes no coinciden con los de Dios. ¿Y sabe qué decimos? No nos ama, no nos escucha. Mira, le concedió a aquel y no a mí. Pero no es eso, hermano. Por eso siempre debemos orar por la voluntad de Dios. Y ahí empezamos a trabajar, hermano, y sabe, me ungieron como evangelista. Y yo predicaba en la radio, predicaba en el colectivo, ya, hermano, la boca no podía dejar de predicar. Y ahí empezamos a tener una célula en mi casa, abrimos mi casa, un comedor chiquito, que luego éramos como 20, y venía esa promesa de lo pastoral. Recuerdo que vino un día un predicador y dijo, esto no es una célula, esto es una iglesia, ya dijo. Gloria. ¿Sabe? Comenzamos ese arduo camino con mi esposa, hermano, de seguir esa célula, ¿verdad? Y de poder, hermano, hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Pasó mucho tiempo hasta que nosotros pudimos lograr. Me acuerdo que el Señor nos permitió abrir células en Granbur. Tuvimos como 6 células. Granbur, San Atilio, cosas de paz, muchos lados. 6 células más o menos, 5 teníamos. Y ahí iba y predicaba. Y venía esa promesa, ¿verdad? Y ¿sabe? Siempre nos menospreciaban, siempre era como que no alcanzábamos, no llegábamos a obtener, ¿verdad? Y también era triste porque a veces, hermano, estaba la célula llena y a la semana el diablo te sacudía todo porque Dios lo permite, ¿verdad? Y ahí las personas se iban y teníamos que rejuntar y ir a buscar y era un trabajo arduo, ¿verdad? Incluso recuerdo que en la pandemia, hermano, nosotros teníamos células cuando toda la iglesia estaba encerrada. Yo recuerdo que había pastores amigos míos que me decían, puta loco, ¿cómo vas a ir a orar a las casas? Pues yo hacía radio. Ellos me decían, ¿cómo vas a ir a orar a las casas? Si Dios está conmigo, me va a orar. No, pero te podés morir. Y ahí estaba, hermano, yo iba. Y lo cuento esto no para jactarme, sino para que entendamos que Dios nunca nos olvida. Dios nunca olvida lo que prometió. Dios, hermano, no puede olvidarse lo que prometió. Y quizá otros se olvidaron. Quizá hay gente que le ayudaste y se olvidó. Quizá hay gente que le dedicaste horas, pastor. Hay gente que le dedicaste horas y se olvidó. Que le diste de tu confianza, de tu amor, y hoy se olvidó, pero Él no se olvidó. Amén. Él vio todo lo que hacías. Él vio todo tu dolor, Él vio tu constancia, Él vio que de tu corazón salió lo bueno. Por eso, hermano, tenemos que entender, Dios no nos ha olvidado.
Él no ha olvidado ninguna de las promesas que están sobre tu cabeza. El tema es que usted las crea, el tema es que usted las pueda esperar. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó y me oyó y me libró del lodo cenagoso. Hermano, hay que entender que Dios no se olvida. Dios no se olvidó de lo que dictaminó sobre tu vida. Dios lo va a hacer. Y a veces pensamos que Él no nos ama, que Él no nos llamó. ¿Sabe? Hasta yo. Recuerdo fui a una iglesia a predicar y cuando bajé, el diácono de esa iglesia y el pastor me dice, mirá, necesitamos hablar con vos, pastor. Y digo, no, yo soy evangelista. Porque, ¿sabe? Había pastores que me decían, vos tenés que decir que soy evangelista. Y la gente me llamaba a la radio pastor. Yo decía, no soy pastor, soy evangelista. Y ellos, ¿qué me decían? Ah, pero va a ser pastor usted. Pero esos pastores me decían, vos tenés que decir que soy evangelista. Y ¿sabes? Leí un día la palabra que decía, Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¡Y a su nombre! Y ahí estaba yo, hermano. Todo el mundo me decía pastor y yo decía, no, transpiraba. ¿Sabe? Ahora en este tiempo algunos me dicen apóstol, yo transpiro peor. Porque para mí es una gran responsabilidad, hermano. Y aunque muchos me lo han profetizado, hermano, yo espero en el Señor. Porque, hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Va a parecer que va a pasar. Incluso hablábamos con mi esposa y le decía, che, pero ¿será que vamos a ser pastores? Para mí que no. Y a su nombre. Porque mirá, les digo, no tenemos la iglesia. Parece que todo va para atrás. Lo que te dice a veces así, que parece que todo va para atrás. Empujamos para adelante, pero parece que va para atrás. Y ahí estábamos con mi esposa diciendo, bueno, quizás Dios no nos llamó, quizás tenemos que congregarnos. Y sabe, ese día hablé con ese diácono, con ese pastor de otra iglesia, y sabe, ellos, hermanos, me dijeron, murió un pastor de una iglesia y queremos ponerte ahí. Yo digo, pero soy evangelista. Me dice, no, bueno, soy evangelista, vos sos pastor. Amén. Pero así, mire, yo no conocía quién era la iglesia, nada. Y eran esos momentos que yo quería flaquear, que yo quería abandonar. Dios, cuando usted dice, Dios me dejó, Dios me abandonó. Me sentía como Elías, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el desierto, hermano, que le aparece el ángel y dice, come y bebe porque el largo camino te resta. Así me sentía como Elías. No quería saber nada, no quería hacer más célula, no quería hacer nada. Le decía a mi esposa, vamos, busquemos una iglesia, sentémonos, recibamos la palabra. Pero ahí Dios me sacaba de quedarme sentado, hermano. ¿Sabes? Fui a 2 iglesias, no me conocían en esa iglesia y me hicieron predicar 2 veces en esa iglesia. Y ahí yo me he dado cuenta como Dios, hermano, muchas veces nos muestra. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Porque nosotros somos los que claudicamos, nosotros somos los que, hermano, mismo nosotros nos ponemos la traba. Amén. Mismo nosotros queremos abandonar. ¿Cuántas veces usted quiso dejar? ¿Cuántas veces usted quiso abandonar? ¿Cuántas veces usted dijo, el Señor me dejó? Soy su siervo, pero parece que Dios no está conmigo. Parece que Dios, hermano, me dejó ahí en el desierto y todavía estoy en el desierto. Pero hermano, Dios, hermano, siempre nos está probando. ¿Sabe? No nos rendimos. Dígale que está a su lado, no te rindas. No te rindas. ¿Sabe? Porque aunque usted crea que Dios se olvidó de usted, dice acá la palabra que no te va a olvidar. Amén. Dicen que tu madre se olvide de vos. ¿Sabe? El amor de una madre es algo feroz, hermano. Una madre, hermano, no olvida lo que dio con su vientre, no lo olvida. Por más que esa persona sea lo peor de lo peor, sea el peor hijo, no importa, hermano. ¿Sabe? Mi mamá oraba
Recuerdo mi mamá venía de la iglesia, yo estaba en la esquina y a veces los pibes me decían, "Ahí viene tu mamá". Y me tenía que ir a esconder. Y pasaba mi mamá y mi hijo, ¿dónde está? No, no está acá, doña, le decían. No, sí, yo sé que anda por acá, no sé qué. Y se iba. Pero a veces me enganchaba porque tomaba otro colectivo que paraba ahí. Así que me enganchaba ahí. ¿Sabe qué me decía? Vas a ser un siervo de Dios. Vas a ser un siervo de Dios. Aunque yo estaba ahí, en ese lugar, hermano, perdido, en ese lugar sin Dios, en ese lugar en tiniebla. Entonces, hermano, yo veía ese amor de mi madre que aunque no lo veía hecho, lo declaraba. Tenía fe. Tenía fe. Pero yo mismo no tenía esa fe para verme en ese lugar, para creerle a Dios, para decirle, si Dios, hermano, me llamó a esto, ¿por qué estoy sufriendo tantas cosas, tantas persecuciones? ¿Por qué me vituperan? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me sacan de costado? ¿Por qué, hermano, si el Señor era humilde y manso, hermano, por qué no, ese carácter muchas veces no encaja? Ya es su nombre. Y mire, si usted fuera lastimado en la iglesia, yo también. Pero a veces esas cosas nos sirven, hermanos, para darnos cuenta que Dios siempre está ahí. Dice la palabra que Simón Pedro, hermano, que Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿verdad? El diablo os ha pedido para zarandear. Pero dice que Jesús le dijo, dice, y yo he pedido al Padre que no falte tu fe. O sea, no se lo impidió. Y muchas veces pensamos que porque tenemos una mala temporada o unos malos días, unos días de dolor, hermano, Dios nos desamparó, Dios se olvidó. Y es que el tema es, hermano, que yo, aún en la adversidad, aún en el problema, aún en la lucha, debo buscar su rostro, debo buscar esa consejería, esa palabra que me hable. Pero muchas veces somos sentimentalistas, hermanos, emocionales. Nos gusta la bendición, pero cuando viene la aflicción queremos abandonar. ¿Sabe qué dice la palabra, hermanos? Que a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de los cielos. O sea que esto no es que usted viene al Evangelio, todo bien, bendición, bendición, bendición. No, la Biblia dice que debo prepararme para el día malo. Debo prepararme, hermano. Vendrá la mala noticia, vendrá eso, golpear la puerta de tu casa. Pero usted debe estar esperando, vivir en esa esperanza, ¿verdad? No dejarse llevar, hermano, por la emoción, por el momento, porque usted abra la heladera y solamente haya agua. Pregúntele a un pastor, ¿sabe cuántas veces abrimos la heladera y hay agua, hermano? Pero usted piensa que los pastores vivimos bendición en bendición, ¿verdad? Hola. Y sabe, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, yo tuve que estar un año sentado, hermano, sentado ahí, aún estando con personas, aún haciendo la escuelita ahí en el patio de mi casa. Pero ahí, hermano, nosotros esperábamos el día. ¿Sabe? Un día llegó ese lugar. Porque muchos me decían, ¿dónde está tu iglesia? Qué bárbaro predicar, pero ¿dónde está tu iglesia? No, todavía no tenemos. Ah, bueno, no. Y a su nombre. Porque piensan que tenemos que tener un lugar. Si no tenés una iglesia, vos no sos pastor. Y yo digo, Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía nada, hermano. Jesús mismo, hermano, dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Pero a veces la gente entiende esto, dice, no tenés iglesia, no sos pastor. Cuando el llamado, hermano, está. Y ahí estuvimos esperando, ¿sabes? Y recuerdo que fue todo de Dios, porque yo entré a ese lugar que todavía estamos, ahí en San Miguel, un lugar que entramos sin dinero, hermano, y éramos 5 o 6.
¿Sabe? Recuerdo que cada culto yo me iba a la puerta y lloraba. Decía, Señor, vos abriste esta puerta, vos vas a traer las almas, vos vas a añadir, vos vas a hacer. Y así fue Dios obrando y haciendo, ¿verdad? Y lo que el Señor había hablado por mucho tiempo, yo lo veía. Pero aprendí, hermano, que para ser un buen hijo de Dios, yo debo amarle a Dios en todo momento. En la abundancia, en la escasez. Cuando somos dos, cuando somos tres, cuando somos uno, no importa. Yo no tengo que ver la cantidad. Y ahí empezó el cumplimiento, ¿verdad? De lo que Dios había dicho y de lo que muchas veces nos quejamos. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos quejamos. ¿Sabe qué le decía yo a Dios? Yo no te voy a servir más. Porque los hombres, los demás hombres que me rodean, me lastiman, me patean. ¿Cómo es? Y a su nombre. Hermano, hoy Dios nos dice con esta palabra que somos un tesoro preciado. Algo que no nos podemos imaginar. Está hablando esta palabra que tiene un amor más grande que el de una madre. Dios te dice hoy en este día que Él te ama más que tu madre misma. Hoy Dios dice, hermano, como dice la palabra en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. ¡Vamos, dale fuerte! Pero también llegó el tiempo que esos que me decían, pastor, voy a estar con vos hasta la muerte, no estaban más. Como Pedro, ¿verdad? Así que Pedro le dijo, Señor, voy a ir con vos hasta la muerte si es necesario. Y le negó 3 veces. Y claro que duele, porque sabe, nosotros los pastores cuando estamos, hermanos, sirviéndole a Dios y viene ese raciocinio de parte de Dios, uno ama las almas, uno, hermano, se preocupa, uno se esfuerza. Yo a veces estoy hablando hasta las 3, 4 de la mañana con la gente. Gloria. A veces la gente dice, pero el pastor no trabaja. El que no trabaja, que no coma. De un versículo hicieron una doctrina. Pero se olvida muchas veces de lo que pasa un siervo de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hay muchos que están esperando un llamado, y ese llamado significa más entrega, significa que te van a lastimar más también, significa que te van a vituperar, te van a pelear, te van a perseguir. Pero el Señor también lo dijo, hermano, bienaventurado soy por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan y hablen toda clase de mentiras. Hoy, hermano, Dios te dice, aunque te haya dejado todo, yo estoy con vos. Aunque nadie te quiera porque hiciste la cosa mal, yo te amo. Y eso solamente nos tendría que alcanzar, hermano, porque a veces estamos mirando la añadidura y pensamos que Dios no nos ama porque no nos bendijo con algo material. ¿Sabe hoy que usted esté acá? Tiene que agradecerlo, porque hay gente que está entubada, hermano, está en el hospital con una enfermedad terminal, hermano, y no tiene a Cristo, nadie le predicó, nadie le habló. Hoy los que estamos en este lugar tenemos que estar gozosos, tenemos que estar diciendo, gracias Señor, porque estoy en este lugar. Con carga, sí, con lucha, con pruebas, con aflicciones, pero gloria a Dios. Dice la palabra que tu gozo tiene que ser Él, no lo que tenga en la heladera, no lo que tenga en el bolsillo. No es que Dios se olvidó de vos porque no te concedió algo. Que a veces estamos mirando eso, hermano. Los impíos prosperan, los que venden droga tienen auto, yo tengo que andar en colectivo, pero gozate en el Señor. Gozate. No dependes de la añadidura, no dependas, hermano, de lo que Él te bendijo. No está escuchando lo que le pido al Señor.
Y a veces nos rendimos. Dice la palabra que aquella viuda, hermano, cada día le veía al juez injusto y le decía, haceme justicia. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a orar y esperar, a orar y esperar, a orar y esperar, no a quejarnos. Y a su nombre. Hermano, el Señor no nos va a desamparar. ¿Por qué pensamos que nos olvidó? Dice acá la palabra, he aquí que las palmas de las manos te tengo esculpidas. Delante de mí están siempre tus muros, está tu vida. Salmo 91:1 dice que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que cuando usted habita bajo Él, bajo su cuidado, hermano, Él, hermano, te defiende, Él está con vos. Él te dará un buen fin, aunque parezca que tus vecinos están prosperando y usted no, aunque parezca que a usted le está yendo mal, porque a veces la gente entra a la iglesia y como no sabemos explicarle esto, hermano, la gente se va. Porque se levanta su familia, pero usted no le explicó que, hermano, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y que no hay profeta en su propia tierra. No se lo dijo, ¿verdad? A veces la gente viene y como no cambia la cosa rápidamente, hasta se va a los brujos. Y a su nombre. Pero Dios no cambia, Dios no mengua, Dios no es como nosotros. Que un día decimos sí, al otro día no. Un día dice te amo y al otro día se olvidó de que te amaba. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque Dios no es como nosotros, hermano. Si bien somos hechos a su imagen y semejanza, hermano, no somos como Dios. A veces estamos en la iglesia, pero con falta de perdón. A veces estamos en la iglesia y miramos a algún hermano de costado. ¿Sabe? Cuando abrimos la iglesia me estaban a robar 4 veces. Y un pastor me dice, pero también las caripelas que metí el pastor. Le digo, no, perdóname, pero esto es un ministerio de restauración. O sea que lo roto, hermano, yo lo tengo que restaurar, tengo que trabajar con lo enfermo, con lo que está mal. Hermano, ¿sabe? Yo voy a pagar mi cuenta como Él va a pagar la suya, ¿verdad? Pero hoy, hermano, camino con personas que quizás están tatuadas, que quizás, hermano, las han abandonado, las han dejado. Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Y eso es lo que yo tengo que dar. La Biblia dice, por gracia recibiste, por gracia lo tenés que dar. ¡Y a tu nombre! Hermano, hoy vine a decirte que su amor no se puede medir. Haga lo que haga, Él te ama igual. Ojo, no ama el pecado. No ama el pecado. Dice que está en luz inaccesible. Dice que si yo tengo algo de tiniebla, Él no puedo verlo, dice la palabra, si no soy santo. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es tan importante, hermano, que hagamos énfasis en estas cosas, ¿verdad? Hoy, hermano, debemos evitar que nuestros labios digan Dios me olvidó. Porque la boca tiene poder, hermano. ¿Sabe? Cuando hubo unos par de discípulos que estuvieron disciplinados y se afligían por la disciplina. ¿Y sabe? Dice la palabra que al principio la disciplina, dice, no parece buena. Nos da como algo bueno, ¿verdad? A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero dice que los que son adiestrados en esto, los que son pasados por esta disciplina, dice, dan un fruto mejor. ¿Sabe? ¿Tú sabes qué le decía a los que estaban en ese tiempo disciplinados? Hermano, seguí, esforzate más, no te aflijas. Y hay varones en este tiempo que lo han logrado, ¿verdad? Han salido de esa disciplina.
Porque, ¿sabe? Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y a veces cuando el pastor te tira la oreja, ¿qué pasa? Santo. ¿Verdad? Nos molesta. No nos gusta. Yo soy una persona grande que se cree, que esto que el otro. La Biblia dice, hermano, que nos tenemos que poner, hermano, en sujeción. Dice, sujetados a vuestros pastores. ¿Sabe? Y el Señor le dijo a Pedro, ahora no lo entendés, pero más adelante lo vas a entender. A veces no entendemos el reto, a veces no entendemos la tirada de oreja, pero hermano, hoy no lo entendemos porque todavía estamos atravesando cosas, ¿verdad? Pero el día de mañana usted lo va a entender. Va a entender que a veces la tirada de oreja es para que usted esté mejor, para que usted se corrija, para que usted no decaiga, para que usted avance, conquiste, para que usted forje un carácter. ¡A su nombre! Y es que el amor de Dios, hermano, se mueve con un propósito. Para un propósito. Es que Dios, hermano, porque sabe, a veces yo veía muchas iglesias que lo presentaban a Jesús, hermano, como un hippie. Y decían, no, el Dios del Antiguo Testamento era sangre, hierro, era un Dios malo. Pero el Nuevo Testamento es el real, es el verdadero. Ahí Cristo amó, ahí Cristo consoló, ahí Cristo vio a la humanidad como ovejas sin pastor y vino a ellos. Y ya no hacían a Jesús, hermano, como un hippie, ¿vio? No tengo nada contra los hippies. Pero ahí hablaban como que Cristo era paz y amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Y es que a veces cuando Cristo me corrige, hermano, digo, no me ama. Se olvidó de mí, ya no soy el preferido, ya no estoy en los más consolidados. ¿Sabe que a veces a los que más estamos en las cosas de Dios, Dios más nos corrige? Más, parece que Dios más nos corrige, más, porque pagaremos la cuenta alta, hermano. Rendiremos cuenta por cada alma, hermano. A veces decimos quiero un ministerio, pero ese ministerio te va a demandar tiempo, te va a demandar responsabilidad, te va a demandar muchas cosas. Y vas a sentir esto. Quizás que Cristo se olvidó de vos, que no tenés un propósito, que no viene. ¿Sabe? Me recordaba esa palabra cuando vienen a Jesús y le dicen, Lázaro está muy enfermo, y Jesús se queda 2 días. ¿Hola? Se queda 2 días más. Y cuando vuelve Lázaro, 4 días muerto. ¿Y sabe? Volvía esto a mi cabeza porque a veces como Dios no cumple las cosas, como Dios, hermano, nos tiene un tiempo para bendecirnos, parece que se olvidó, parece que no nos ama, parece que no nos escucha. Pero sabe, Él siempre llega a tiempo. Él llega a tiempo a tu vida. Quizás estas personas fueron a buscar sanidad para Lázaro, pero Dios, hermano, tenía un propósito que era la resurrección, para que muchos lo vieran. A veces Dios te está haciendo esperar, no porque es malo, no porque no te ama, no porque se olvidó de vos, porque hay cosas que debemos cambiar. Mi carácter, mi orgullo, mi pensamiento. A veces seguimos con los pensamientos que vinimos del mundo, hermano, con mañas. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino dice que Él pretende que procedamos al arrepentimiento. Él pretende que usted se rinda, Él pretende que usted se acomode a sus planes y no a los suyos. Yo pensaba, ¿cómo lo va a hacer Dios a esto? Y él pensaba, yo veo que muchas veces le digo a mis discípulos, no se hagan mucho a la cabeza porque Dios te sorprende de un día a otro. Dice la palabra que Él hace la llaga, pero Él la venda. Qué tremendo, ¿verdad?
Él permite cosas en tu vida que te duelan, pero después las sana, después las restaura. Quizás te quita cosas, pero te dará cosas mejores, más grandes. Por eso, hermano, no debemos decir nunca que Cristo se olvidó. El amor de Cristo no se limita. Aun cuando no veas lo que le pediste, Él no se olvidó, aunque no veas, hermano, porque no depende de lo rápido que Él te responda, no depende de ese trabajo que le estás pidiendo, porque a veces pensamos, claro, cuando me dio trabajo, Él me ama a mí, tengo plata, tengo trabajo, tengo salud, pero no se trata de cuán rápido Él atienda tu petición. ¿Sabe? Le digo a mi discípulo, hermano, no pensemos que Él es un genio de la lámpara. ¿Hola? Porque a veces tenemos lista de acá el portón, dame. ¿Y nosotros qué estamos dando? Gloria. Santo. Para pensarlo, ¿verdad? Jeremías 31:3, hermano, nos enseña. Dice que con amor eterno Él nos amó, por lo tanto nos prolongó que su misericordia. Hoy estamos en este lugar por misericordia de Dios. Dice, yo te amo, por eso hoy estás acá. ¿Sabes? Yo cuando leo esta palabra es como que Dios me dice, hoy no estás muerto, hoy no estás en una cárcel porque yo te amo. Yo te levanté, yo te escogí, yo te saqué de lo peor. Dice, te escogí de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Te escogí de lo débil, hermano, hermana, para avergonzar a los fuertes. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios hace su obra, cuando Dios muestra. ¿Sabe? Algunos decían, no son pastores. Y yo digo, ¿hoy qué dirán? ¿Hoy qué dirán? Seguramente que hoy van a decir otra cosa. Eso no importa. Pero lo que Dios dijo, lo hizo. Lo que Dios dijo, hermano. Y muchas veces parece que los hombres te frenan, parece que los hombres te están parando. Pero sabe lo de Dios inevitable. Va a venir. Se va a derramar. Y a tu nombre. ¿Sabe? Nosotros no somos invisibles para Dios. No somos invisibles, no nos tiene en cuenta. Hoy Dios te dice, te tengo en la palma de mi mano. ¿Quién te va a tocar de la palma de la mano de Dios? ¿Quién te va a sacar? ¿Quién te va a separar del amor de Dios? ¿Sabe? Pensaba en esa palabra en Primera de Reyes 3:16, donde habla que Salomón pidió sabiduría, hermanos, para dirigir el pueblo de Dios. No pidió riqueza, no pidió poder, pidió sabiduría. Dice, hermano, que en este versículo dice que unas mujeres que eran rameras, dice que dieron a luz, una primero y otra después. Pero dice que una, hermano, había aplastado a su bebé y esa noche intercambió ese niño con la otra. Y dice, mire, le dicen al rey, ¿verdad? Salomón, mire, esta mujer dice, quiere mi hijo. Salomón, que tenía la sabiduría de Dios, dice, hermano, que le dijo, traigan la espada y pártanlo al medio, ¿verdad? Y ahí dice que la verdadera madre, hermano, se desesperó. ¿Sabe qué dijo la verdadera madre? No, désenlo vivo, désenlo. Mas la otra decía, no, pártanlo, un pedazo para mí, otro pedazo para vos. Y ahí dice que el rey, hermano, le dio a su rey. Esta es la verdadera madre. A veces, cuando veo ese amor de madre, muchas veces nosotros queremos que todos nos amen de esta manera. Pero así es Dios, hermano. Él tiene un amor mucho más grande. Un amor que quizás no lo podemos entender. Porque aunque Dios no te esté bendiciendo cada día, aunque cada día no te levanté y alguien te esté dando plata, te esté dando un trabajo, te esté dando algo, hermano, hermana, Cristo te ama. Él dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hoy Dios te dice, no me olvidé, solamente tenés que esperar.
¿Sabe, hermano? Me acostumbré a poner la mano en el arado y le doy para adelante. Ya está. Si yo no le sigo poniendo a Dios. Cuando muera, hermano, partiré sin nada. Job, ¿qué dijo? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo iré allá. ¿Qué importa lo que poseamos? A veces me dicen, pastor, doy iglesia. Yo digo, pará, no te pienses que nadamos en plata, que nadamos en dinero, que no sé, que... No, cuesta, hermano, 2 obras, mantenerla, sostenerla, porque no lo planeamos nosotros. ¿Saben? El primer lugar que abrimos, una hermana hizo algo, y era la hermana del dueño de ese lugar. Y ¿saben? Yo le dije, mira, esto no te lo voy a probar, esto acá no lo podés hacer. Y se enojó y se fue de la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo? Yo lo puse acá, yo lo voy a sacar. Yo le dije, no. ¿Sabés quién nos puso acá? Dios. ¿Y sabés quién nos va a sacar? Dios. Y fuimos buscando otro lugar hasta que Dios nos abrió ese lugar. Y hoy tenemos 2 iglesias, pero por gracia de Dios. No es porque seamos más amados, más especiales, no. No es porque el pastor tomó una decisión errada. Hermano, si Dios me dio algo para trabajar, yo lo tengo que trabajar. ¿Se dan cuenta? No dependemos de la añadidura. Si usted le ama a Dios, ponga la mano en el arado. Si usted le ama a Dios, créale a Él. No se aflija, no se ponga mal. Pero ¿por qué tenemos que pasar? Porque a veces es necesario. ¿Sabe? Dice la palabra que los que servimos a Dios tenemos que servirle en la abundancia y en nada. En la nada. ¿Sabe? Yo tuve un tiempo que vivir por fe. Fe, ¿sabe lo que era fe? Sin nada. Ahí estaba, ¿no? ¿Sabe? A veces no teníamos la plata para hacer la radio, vendíamos pan casero para hacer la radio. Y, ¿sabe? Había días que no llegaba para pagar la radio. Y, ¿sabe? Venía los mismos que estaban ahí en la radio, me decían, tomá, pastor, acá te llegó un sobre, tomá. Decía Alaní Guillermo, Alaní Carlos, yo lo abría, ¿sabe que había? Plata para la radio. Ahora, esa gente no conocía la petición de mi corazón, pero sí Dios. Amén. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá la petición. Póngase de pie. Hasta aquí me ha dado el Señor. Y le vamos a comenzar a adorar. Así oramos.